Gracias por continuar en Primer Plano. Por fin, la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación se sentaron a la mesa del diálogo y fumaron la pipa de la paz y guardaron el hacha de la guerra, que la habían desenterrado, ustedes saben, y estaban pulseando ahí cada uno, Fulcar por su lado y el presidente de la ADP, el buen amigo Hidalgo, por el otro. Y esto porque los profesores, la ADP había hecho un llamado y estaba, según algunos, boicoteando la reanudación de las clases presenciales en el segundo cuatrimestre del año escolar y alegando el alto contagio por COVID en el país y también en la clase profesoral, muchos profesores con COVID, otros afectados por la influenza y por los virus gripales que nos han estado afectando. Bueno, entonces la ADP le había pedido a los profesores que no acudieran a las clases, a las aulas, a impartir docencia de manera presencial, sino hasta el 31 de enero. Es decir, 2 semanas después, para esperar que esta quinta ola de contagios del COVID que hemos estado viviendo en la República Dominicana con la variante Omicron, entonces comenzara a descender. Bueno, en medio de una cosa y la otra, el ministro de Educación, evidentemente como funcionario gubernamental, pues sí llamaba a clases, pero la ADP le dijo a sus profesores que no y no fueron. Y ahí estaban entonces pagando los platos rotos los estudiantes, que son los que están en el medio, y aguantan funda de los de arriba y funda de los de abajo. Pero, gracias a Dios, esta tarde se reunieron tanto el ministro de Educación como el presidente de la ADP y acordaron entonces un cronograma, un protocolo para que los maestros se integren a las aulas a impartir docencia de manera presencial. Vamos a escuchar parte de las conclusiones de este encuentro. Hoy es un día también de tranquilidad para la familia dominicana, para la opinión pública y para la nación en sentido general. Recientemente el señor presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, el profesor Eduardo Hidalgo, había dicho que bastaría una llamada nuestra para que este impasse se solucionara. Digamos, los criterios de equipar los centros educativos, de acondicionarlo, del personal docente administrativo que pudiera estar afectado en este momento o que pudiera estar haciendo falta, en fin, el tema de la vacunación, el tema de la prueba, todo lo que nosotros hemos estado planteando, el ministerio se está comprometiendo y esperamos que llegue a las comunidades y que el magisterio entonces actúe en consecuencia. Bueno, gracias al Diario Libre por permitirnos usar este material sobre la rueda de prensa, el encuentro que fue esta tarde entre la ADP y el Ministerio de Educación. Y esto es buena noticia, ¿verdad? Buena noticia para la clase estudiantil. Se produce este martes. Esta semana es corta, porque el viernes es día feriado, el lunes también es día feriado, es un fin de semana bastante largo y, bueno, ya usted sabe, entre una cosa y otra, pues las clases vendrán normalizándose a partir de la semana entrante. Pero esto es buena noticia. Lo que no es una buena noticia y está provocando mucho ruido es la decisión del gobierno de crear un fideicomiso para el manejo de la termoeléctrica de Punta Catalina. Punta Catalina, que fue manzana de la discordia en tiempos de campaña y en la administración pasada, por la construcción, el financiamiento, la sobrevaluación, según denuncias de algunos, la oposición de muchos, el tipo de carburante que es carbón, mineral que se utiliza para la planta de Punta Catalina, es una planta carbón para generar electricidad, considerada como muy contaminante, muchas cosas, ¿verdad? Además de que parte de la construcción estuvo a cargo de Odebrecht. Y ustedes saben que Odebrecht encabezó el escándalo de corrupción más grande de los últimos años, de los últimos tiempos, en la República Dominicana y a nivel continental. Entonces, como Punta Catalina fue la joya de la corona del gobierno del expresidente Danilo Medina, fue precisamente también la manzana de la discordia, porque todo el mundo le entró como botín
Incluso quien está al frente del Ministerio de Energía y Minas, el ministro de Energía y Minas, llegó a decir que eso no servía, que no iba a ser, que eso no servía, que prácticamente que eso había que cerrarlo. Pero cuando estaba en la oposición y estaban en campaña, ahora no, ahora es codiciada. Es codiciada por un consorcio, un grupo de empresarios que hace tiempo le andan gardeando para hacerse con el control no solo de Punta Catalina, sino también de todos los activos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, que el gobierno ordenó, el presidente ordenó desmantelarla y desmembrarla. O sea, todo lo que tiene que ver con el importante y neurálgico sector energético de la República Dominicana. Pero el gobierno dice a través del vocero y director de comunicación de la presidencia, Homero Figueroa, que no, que Punta Catalina no se va a vender, que el fideicomiso lo que va a permitir es una administración y una vigilancia de las inversiones, entre otras cosas, pero que 100% se va a mantener como propiedad del pueblo dominicano. Vamos a escuchar lo que dijo Homero. El gobierno dominicano, por recomendación de la Comisión de Liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, dispuso la constitución del Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina. Esta decisión, que busca preservar y optimizar la inversión, administración, la operación y fuente de pago de las plantas, no constituye una privatización. El fideicomiso, por definición, es una relación de voluntad y confianza mutua entre dos partes para administrar fielmente los bienes cedidos en estricto apego a las instrucciones y a los requerimientos formulados por el propietario de los bienes. Todos los fideicomisos están compuestos por tres partes: una persona física o jurídica que transfiere derechos de propiedad, una persona jurídica autorizada por la ley a recibirlos y administrarlos para cumplir las instrucciones dadas, y una persona física o jurídica beneficiaria de la administración de los bienes. En el artículo 3 del decreto 538-21 se indica de forma clara e inequívoca que las tres partes constitutivas del Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina son instituciones del Estado Dominicano. La CDEE, que a través de su órgano de gobierno, la Comisión de Liquidación, transfiere todos los bienes y derechos. La fiduciaria Reservas S.A. recibe en calidad de administradora los bienes y derechos, y el Ministerio de Hacienda, que será el beneficiario en favor de quien serán administrados los bienes y derechos cedidos al fideicomiso. Como queda explicado, el Estado es quien cede, el Estado es quien recibe y el Estado es el que se beneficia. No puede entonces llamarse privatización a una operación sin empresas privadas. No puede entonces llamarse privatización a una operación en la que no hubo transacción de compra y venta. El comité técnico, conformado por 5 personas nombradas por decreto, operará como un órgano auxiliar ejecutivo de acuerdo con las disposiciones del contrato constitutivo del fideicomiso y el marco legal vigente aplicable. Estas designaciones serán de libre remoción. El gobierno dominicano garantiza a los ciudadanos que Punta Catalina es y seguirá siendo 100% propiedad pública. Bueno, eso es lo que dice el gobierno, ¿verdad? En este comunicado de Homero Figueroa, vocero de la presidencia. Se puede entender que un fideicomiso es uno de los mecanismos financieros y legales establecidos para administrar una entidad o bien público con cierta transparencia. Y ya uno lo ha visto, por ejemplo, en lo que es RD Vial, pero que RD Vial se ha mantenido siempre en manos estatales, y RD Vial es un método de recaudación porque es el pago de los peajes en las estaciones de peaje en las carreteras del país, que era administrado por Obras Públicas. Y antes de la creación de RD Vial, en la administración del presidente Danilo Medina, ese dinero lo manejaba Obras Públicas a discreción. Ahí nadie sabía lo que se hacía con eso. Supuestamente eso era para el mantenimiento de las carreteras y demás, pero las carreteras siempre estaban en mal estado. Con RD Vial, entonces, la fiduciaria con el Banco de Reservas,
ese dinero Obras Públicas no le pone la mano, porque todo lo que se recauda va directamente a la cuenta bancaria y cualquier inversión que se va a hacer, entonces tiene que ser a través de esa fiduciaria. Es más o menos lo que se quiere hacer con Punta Catalina, pero lo que está detrás, lo que subyace, el temor de muchos es otras cosas. Es que el sector privado venga y se alce con el santo y la limosna sin poner un chele de una planta que se construyó más de 2.000 millones de dólares con dinero del pueblo, con dinero nuestro. Y al sector privado ya tenemos bastante experiencia en la República Dominicana con los procesos de capitalización y más atrás con las empresas de la era de Trujillo, y por ahí María se va, y la experiencia no ha sido buena, la experiencia no ha sido grata, ha sido muy negativa. Entonces, la figura de fideicomitentes adherentes levanta sospechas y dudas sobre ese fideicomiso. ¿Usted escuchó bien? Fideicomitentes adherentes, es decir, gente, empresas, instituciones, inversionistas que se pueden adherir a ese fideicomiso. Y ahí es que entra el temor de que vengan los inversionistas, los sector privado, empresarios, y entonces hagan capú y no te abaje. ¿Por qué? Bueno, porque esto abre la puerta para la privatización en forma indirecta y por esa vía amarrar ese fideicomiso a jurisdicción internacional donde pudieran surgir esos fideicomitentes adherentes, y cuando eso ocurra, atado a jurisdicción internacional, se haría casi imposible deshacer esos acuerdos bajo el argumento de la seguridad jurídica, demandas internacionales, entre otras cosas del Rosario. Algunos temen que una vez el fideicomiso sea aprobado por el Congreso, se le transfieran a ciertos sectores privados los activos, no solo de la generadora eléctrica, sino también los de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, sin estos hacer ningún aporte que al menos cubra el valor de los bienes a transferir. El presidente Luis Abinader fijó en 2.300 millones de dólares el monto de la termoeléctrica Punta Catalina, pero algunos sectores entienden que ese precio está subvaluado, ya que el costo de la generadora estatal ronda los 3.000 millones de dólares. Punta Catalina tiene un tipo de contrato preferencial y que por la naturaleza de ese proyecto lo hace el valor más importante. Así que hay que mantener ojo pelado con este fideicomiso de Punta Catalina para evitar lo que le estoy advirtiendo. Pero vamos a ver este trabajo, este reporte de Jonan González del equipo N Noticias y la opinión de algunos miembros de sindicatos de la sociedad civil contraria a la privatización a través de un fideicomiso de la termoeléctrica Punta Catalina. Las intenciones del gobierno de conceder la administración de la termoeléctrica Punta Catalina al sector privado no cuenta con el respaldo de algunos representantes de la sociedad civil y partidos políticos. El secretario general del Consejo Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, destacó que el sector privado no aportó recursos económicos para la construcción de la generadora de electricidad, por lo que no tiene derecho a beneficiarse de ella. Si es el Estado quien lo hace, debe ser el Estado entonces quien administre, quien dirige ese proceso. No debe ponerse en manos al Estado, al sector privado, porque está aprobado que la grande quiebra en la República Dominicana no han partido solo del Estado. Hay problemas cuando el Estado le concede, además por esa cantidad de tiempo, un área tan sensible y tan significativa. Desde el opositor partido Alianza País existe una negativa rotunda a que Punta Catalina sea administrada por los próximos 30 años por un comité técnico que dirigirá el empresario Celso Marrancini, y se llama a la sociedad a evitar que las pretensiones se materialicen. Como pasó con las empresas de Corde, como pasó con la CDE, que terminó desmembrada y finalmente, detrás de una supuesta capitalización, terminó el pueblo dominicano perdiendo una parte importante de su patrimonio. Tenemos ahora que reaccionar como sociedad desde los distintos comunidades, de los distintos sectores, frente a cualquier intento de apropiarse, de privatizar, de sustraerle al pueblo dominicano
el patrimonio de Punta Catalina. Nosotros nos oponemos de manera firme y frontal. De su lado, el delegado político del Partido Reformista Social Cristiano, Tácito Perdomo, llamó al Congreso a revisar minuciosamente el contrato de concepción de la planta a carbón. El contrato que concede el derecho de la administración al sector privado ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, por lo que se prevé que a partir de la próxima legislatura que inicia el próximo 27 de febrero, el Senado de la República tome conocimiento de la pieza. Jonan González, EN Televisión. Bueno, hay que mantener las antenas y los radares bien sintonizados para evitar la enajenación de este patrimonio, de este bien público, como lo es Punta Catalina, que fue construido con dinero del pueblo, con préstamos que estamos pagando todos. Entonces, para que un sector o grupos privados vengan a alzarse con eso sin poner un chele, así sí es bueno, así sí es bueno. Bueno, el presidente Luis Abinader ha estado en Madrid, España, con una apretada agenda, participando de reuniones en el marco de la celebración de la Feria Turística de Fitur. Y los resultados han sido muy buenos, con inversiones, anuncios de inversiones, de construcciones y todo lo demás en medio de la pandemia del coronavirus. La feria tenía 2 años que no se celebraba presencialmente y entonces ahora la República Dominicana pues fue declarada este año como socia de la Fitur. Hay que recordar que eso se logró en la administración del presidente Danilo Medina y bajo la gerencia en el Ministerio de Turismo de Francisco Javier García en el 2019, para que República Dominicana fuera socia de Fitur en el 2020, pero el 2020 se suspendió por la pandemia, 2021 se hizo de manera virtual y ahora en el 2022 es que se está celebrando de manera presencial. Vamos a compartir con ustedes parte de estas declaraciones del presidente Luis Abinader en una de sus participaciones en Fitur. Al llegar al gobierno, como ustedes saben, nuestra principal industria es el turismo en términos de generación de divisas, en términos de generación de empleos. Es lo que nos logra llevar la estabilidad macroeconómica de nuestro país y también la paz social que hemos gozado por muchos años por los niveles de empleo. Hemos recuperado hoy 40.000 empleos más de lo que teníamos en la prepandemia. Hemos podido, como presentó David, tener un trimestre donde ya está recuperado el turismo en nuestro país. Y eso se debe, y es nuestra recomendación siempre, a trabajar juntos con el sector privado, juntos con todos los sectores productivos, juntos con los sindicatos, juntos con los gremios. Los mejores tiempos del turismo, los mejores tiempos de la hotelería están por venir. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Bueno, el presidente también hoy se dio su baño de pueblo y fue a visitar y a compartir con la comunidad dominicana residente en Cuatro Caminos. Eso es un sitio ahí que está lleno de dominicanos y el presidente pues visitó algunos negocios, compartió con los criollos allá, residentes en el barrio Cuatro Caminos. Mire, todos esos negocios son de dominicanos. Y el presidente fue a darse su baño de pueblo para que ustedes no digan que solamente fue a reunirse con el rey de España y el presidente español y empresarios en Fitur. No, el presidente fue a visitar a los dominicanos allá, a compartir con ellos y a oír de viva voz las necesidades de la comunidad dominicana en Madrid. Bueno, vamos a compartir parte de la comparecencia del presidente Luis Abinader y del ministro de Turismo David Collado en el marco de una de las actividades de Fitur y con esto nos despedimos hasta mañana en Primer Plano. Desde agosto del 2020, cuando llegamos al gobierno, a la fecha, la deuda pública consolidada apenas ha aumentado un 1.9% en relación con el PIB, que debe ser uno de los menores en todo el mundo. Pero al mismo tiempo las reservas monetarias las hemos duplicado y están en más de 13.000 millones de dólares, lo cual garantiza la estabilidad macroeconómica y somos el único país de Latinoamérica en la cual nuestra moneda se ha apreciado en relación con el dólar. Al llegar
al gobierno. Como ustedes saben, nuestra principal industria es el turismo en términos de generación de divisas, en términos de generación de empleos. Es lo que nos logra llevar la estabilidad macroeconómica de nuestro país y también la paz social que hemos gozado por muchos años por los niveles de empleo. Al llegar al país en el pico de la pandemia, nosotros, y vimos los números, la industria que realmente estaba en negativo era el turismo. Y como cualquier gerente que tiene que identificar prioridades, identificamos esa prioridad. La prioridad era, si recuperamos el turismo, recuperamos la economía en la República Dominicana. Y en eso hemos recuperado hoy 40.000 empleos más de los que teníamos en la prepandemia. Y eso, les decía anteriormente en otro acto, para nosotros es tan importante que decía David, ir a la reapertura de un hotel y ver el rostro de alegría, las lágrimas de alegría de esos dominicanos y dominicanas que volvían a trabajar, que volvían a ganarse dignamente el trabajo y los recursos para sostener a sus familias. Y eso cada vez nos inspiraba más. Y por eso trabajábamos cada día. En el país habían 15.000 habitaciones de hoteles abiertas. Y el presidente hacía reuniones y reuniones con Inverhotel y le pedía que abrieran los hoteles. La ocupación de esas 15.000 habitaciones eran de un 15%. Ahora tenemos 83.000 con una ocupación de un 90-85%, depende de la región. La realidad es que hemos recuperado el turismo de la República Dominicana. El mes de septiembre fue el mejor mes de septiembre de la historia del país. El mes de octubre fue el mejor mes de octubre de la historia del país. Y así fue noviembre. Y en diciembre rompimos, pese a que el mundo canceló más de 7.000 vuelos, rompimos todos los récords. 728.000 extranjeros, 5.200 vuelos. A nuestro país nunca habían llegado 700.000 extranjeros. Lo superamos en extranjeros y en étnicos también.